Pues ya, aquí el mejor equipo merecedor de un 10 y ganador del Premio Nacional reportándose. En los próximos minutos, tú, así es, solo tú, te enterarás del impacto que las matemáticas han tenido sobre todo el mundo, los autores más representativos de la época y por qué se llaman matemáticas. ¿Acaso te lo has preguntado? Si dices que sí, me sorprendes. Pocos se cuestionan sus orígenes, pero si dices que no, no te preocupes. En este video sabrás lo que tienes que saber para sorprender a todos los que te rodean, porque hoy hablaremos de... La historia de las matemáticas. El objetivo de este video es repasar la historia de las matemáticas de forma lúdica y entretenida. Origen de la palabra matemáticas. Las matemáticas son una ciencia formal que estudia la relación entre entes o elementos abstractos como son los números, los signos y las figuras. La matemática tiene como objetivo buscar patrones comunes que pueden luego derivar en una teoría y eventualmente en una ley. Pitágoras inventó la palabra matemáticas. El sonido de la palabra matemáticas viene del griego matema, lección, que su significado histórico viene del siglo VI a.C., cuando Pitágoras fundó su escuela pitagórica. Por eso y muchas otras cosas más es descrita a menudo como el primer matemático puro. El origen de las matemáticas. Egipto. Los primeros conocimientos de referencias de utilización de matemáticas en una cultura datan del 3000 a.C. Empezaron a surgir en la zona de Egipto y Babilonia y posteriormente se expandieron por todo el mundo. Son unas matemáticas prácticas para los problemas de su sociedad. Los números se representan escribiendo el 1 tantas veces como unidades tenía el número dado, y el símbolo del 10 tantas veces como decenas había en el número, y así sucesivamente hasta completar el número que se quería representar. A continuación podemos observar en la imagen algunos de los números en escritura hierática que tenían en Egipto y su complejidad para la distinción de un número de otro. Los griegos dieron un paso que revolucionó el concepto de matemáticas y se adaptó al mundo actual. Fue la primera civilización en la que se estructuran las matemáticas a partir de definiciones, axiomas y demostraciones. Se cree que esta revolución conceptual empezó en el siglo VI a.C. con Tales de Mileto del 630 al 545 a.C. y Pitágoras de Samos del 580 al 495 a.C. Los griegos utilizaban los números naturales. Estos números sufren limitaciones y al no tener decimales no se pueden desarrollar muchos cálculos, como son por ejemplo diversos cocientes entre diagonal y lado del cuadrado. Matemáticas en el mundo. En los siglos I al VIII es cuando más se desarrollaron las matemáticas hindúes, al ser una cultura muy religiosa. Utilizaban las matemáticas frecuentemente con el fin de conseguir crear unos monumentos arquitectónicos de gran importancia y la realización de templos para adorar a sus dioses. Lo más relevante de esta cultura es que utilizaban reglas aritméticas para el cálculo. Empiezan a utilizar los números negativos y el cero, y aceptan los números irracionales como soluciones correctas. Lo que comúnmente hoy conocemos como número 1, 2, 3, 4, 5 son las llamadas cifras arábigas. Anteriormente se utilizaban los números romanos, pero los árabes popularizaron estas cifras, aunque anteriormente habían sido utilizadas por los fenicios y en la India. Una apasionante curiosidad es que la explicación de por qué 1 significa 1 y 2 significa 2 es consecuencia de su número de ángulos. Por ejemplo, 1 tiene solo un ángulo, 2 tiene 2 ángulos y 3 tiene 3 ángulos y así consecutivamente. El Renacimiento y las matemáticas posteriores. En esta época evolucionan los números y aparecen los números complejos. Gerolamo Cardano 1501-1576 descubre una fórmula matemática para resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado. También fomentaron la nueva búsqueda de soluciones semejantes para las ecuaciones de índices superiores. En la siguiente imagen se puede observar cómo evoluciona la tipografía numérica a lo largo de la historia, desde Babilonia hasta los números actuales. Datos curiosos. Número 1. Hasta el siglo XVI las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que solo se enseñaban en las universidades. 2. Robert Jacquard inventó hace más de 400 años las dos rayas para indicar la igualdad, porque Dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas. Número 3. El 5 tiene el mismo número de letras que expresa 5. 4. El 0 fue descubierto en la India y los árabes lo trasladaron a Europa. Proviene de la palabra árabe cifr, que significa vacía.
Principales representantes. En primer lugar está Tales de Mileto, actual Grecia 624 a.C. a 548 a.C. Geómetra griego y uno de los 7 sabios de Grecia. Fue el primer matemático griego que inició el desarrollo racional de la geometría. En segundo lugar se encuentra Pitágoras, 582 a.C. a 500 a.C. Pitágoras vivió inmediatamente después de Tales, fundó la escuela pitagórica. En tercer lugar se encuentra Arquímedes, 287-212 a.C. Arquímedes se le considera parte de la ciencia mecánica y el científico y matemático más importante de la Edad Antigua. Carl Friedrich Gauss, de 1777 a 1855 en Göttingen, Hannover, ahora Alemania. Niño prodigio de clase obrera que llegó a ser el mejor matemático de su tiempo. René Descartes, de 1596 en Francia a 1650. En 1635 el matemático y filósofo francés René Descartes publicó un libro sobre la teoría de las ecuaciones que dio un gran aporte para el impacto matemático. A continuación les compartimos las referencias utilizadas para la realización de este proyecto. Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, esperemos que se lo hayan pasado bien y que les haya gustado el video. Los vemos luego y los queremos mucho. Este material está diseñado con fines académico-educativos no lucrativos.